Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Muy bien, amados hermanos, leemos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 19. Dice así la santa palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hasta aquí la preciosa lectura de la palabra del Señor. Seguimos con nuestra serie de predicaciones en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. En la porción anterior, los versículos del 3 al 14, estuvimos estudiando cómo el apóstol San Pablo irrumpe en una doxología. Una doxología es alabanza, acción de gracias, cuando damos gloria a Dios. Pablo irrumpe en una doxología dando alabanza, gloria a Dios por todas las bendiciones que Dios en su gracia ha derramado sobre nosotros en Cristo. Recordemos de que Dios en su soberanía absoluta nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados por Dios para ser adoptados hijos suyos. Y además, mediante la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, hemos sido redimidos, librados de la esclavitud del pecado, librados del castigo eterno. En Cristo hemos sido perdonados. Dios ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo. En Cristo, además, en Cristo somos herederos de una herencia eterna. Y además, por si fuera poco, tenemos la seguridad de nuestra salvación al recibir el sello y las arras del Espíritu Santo de Dios. Y amados hermanos, todo esto es obra de la gracia de Dios. Por esta razón, Dios, el Dios vivo y verdadero, es digno de gloria y honra. Todas estas verdades que encontramos en la palabra de Dios deben llevarnos a adorar, a alabar y a dar gracias a Dios por todo cuanto nos ha dado en Cristo Jesús. En la porción que nos ocupa hoy, en esta mañana, vemos que el apóstol Pablo irrumpe en acción de gracias al Dios Padre por la fe y el amor de los creyentes efesios. Así lo dice el versículo 15, ¿verdad? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo había oído un buen informe tocante a la fe y el amor que expresaban, que manifestaban los creyentes efesios. Recordemos de que el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, estuvo por casi 3 años predicando la palabra del Señor en Éfeso. Estuvo en Éfeso predicando la palabra de Dios, de forma que toda Asia escuchó la palabra del Señor. Esto lo enseña Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pablo, por tanto, conocía muy bien la iglesia en Éfeso, conocía personalmente a los hermanos de esta iglesia, pero habían pasado algunos años desde su estancia en Éfeso. Pablo ahora se encontraba preso en Roma, y él había oído, algún hermano, probablemente de Éfeso, había traído un buen informe
de los hermanos allí en Éfeso. Y Pablo escuchó de la fe y el amor de estos creyentes allá en la iglesia en Éfeso. Pablo se goza profundamente y da gracias a Dios por las virtudes que manifestaban estos creyentes. Dice un comentarista lo siguiente: el hecho que deleita el corazón del apóstol Pablo y por el que da gracias a Dios es que le han informado que los efesios dan muestras de dos grandes cualidades en sus vidas: fe en Jesucristo y amor a todos los santos. En esta oración del apóstol Pablo por los efesios aprendemos cómo debemos orar nosotros por nuestros hermanos. ¿Qué hace Pablo? Dar gracias al Señor por la fe y el amor que manifestaban los efesios. Y esto también debemos hacerlo nosotros, amados hermanos. Aprendemos cómo debemos orar. Debemos dar gracias al Señor por su gracia en nuestros hermanos, cuando ellos manifiestan fe en Jesucristo, cuando ellos manifiestan amor a los hermanos, cuando nuestros hermanos manifiestan estas virtudes de fe y amor. Esto debe impulsar a la iglesia, debe llevarnos a nosotros a dar gracias a Dios, porque es Dios mismo obrando en los creyentes. Así lo hace Pablo en sus escritos. Lo vemos una y otra vez en los escritos del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 4, leemos así. Dice Pablo: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. En primera a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3, Pablo escribe lo siguiente a estos creyentes de Tesalónica: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este mismo patrón lo vemos una y otra vez en las cartas del apóstol Pablo. Pablo da gracias a Dios por la fe, por el amor que expresan y manifiestan los creyentes. Y aquí aprendemos nosotros también a dar gracias a Dios cuando vemos que nuestros hermanos crecen en fe y en amor. También aprendemos que debemos orar por nuestros hermanos para que Dios les dé sabiduría y conocimiento de Él, de su palabra, para que puedan vivir en conformidad a la perfecta voluntad del Señor. Ahora, es importante notar que el apóstol Pablo no da gracias a los efesios por su fe y su amor. Todo lo contrario, Pablo da gracias ¿a quién? Al Dios Padre. Pablo da gracias al Padre por la fe y el amor que expresan y manifiestan estos creyentes. Y amados hermanos, tenemos que tener en cuenta algo importante. Lo hemos dicho a lo largo de este capítulo primero. Todo lo que tiene que ver con salvación es obra de la gracia de Dios. ¿Han oído bien? Todo lo que tiene que ver con salvación es obra de la gracia sublime de nuestro Señor y Salvador. Si los efesios manifestaban fe en Cristo y amor a los santos, era la gracia de Dios actuando en ellos. Recordemos algo importante, amados hermanos. El hombre por sí mismo no puede generar o producir fe en Cristo, ya que la Escritura nos enseña claramente en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que la fe es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es el regalo de Dios. Si tienes fe en Cristo, amado hermano, es un don de Dios. No es que tú produzcas fe en Cristo, es un regalo de Dios. La palabra fe en griego pistis significa creencia o confianza. Y cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la teología, encontramos de que hay diferentes aspectos de fe. Por ejemplo, podemos hablar de lo que se conoce como la fe intelectual. Fe intelectual.
muchos creen en Dios, ¿verdad? Muchas personas de esta sociedad creen en Dios y pueden incluso llegar a afirmar que el Evangelio es verdadero y que Jesús incluso murió en la cruz del Calvario por el género humano. No obstante, es una fe meramente intelectual, una fe de aquí, pero no ha penetrado en el corazón. Santiago en su epístola, capítulo 2, versículo 19, dice que los demonios creen. Los demonios creen y saben que hay un Dios vivo y verdadero. Ellos creen y tiemblan. ¿Pero son salvos los demonios? ¿No es verdad? Así hay muchas gentes que creen en Dios, en la Biblia, en cierta forma, creen que Jesús es Dios que vino a morir por la raza humana en la cruz, pero su fe no es una fe salvífica, no es una fe genuina, es meramente una fe intelectual. También hay lo que podemos llamar una fe histórica. Muchos eruditos, historiadores, estudiosos, aceptan ciertos hechos que narra la Biblia como acontecimientos que en realidad sucedieron en la historia. Por ejemplo, ningún historiador serio, todo historiador serio, mejor dicho, todo historiador serio reconoce de que Jesús de Nazaret existió y vivió en la Palestina del siglo I. Es una fe histórica, pero no le reciben como Señor y Salvador. Es una fe meramente histórica. Pero la Biblia también nos habla, amados hermanos, de una fe salvífica, una fe para salvación. Y esta es la clase de fe que salva en Cristo. Y esta es la clase de fe que los efesios tenían, y por lo cual el apóstol Pablo irrumpe en acción de gracias al Padre de Gloria. Comenta Evis Carballosa lo siguiente: la única fe que agrada a Dios, oigan bien, la única fe que agrada a Dios es aquella que está anclada en Cristo Jesús. Si tu fe no está anclada, si tu fe no está aferrada a Cristo firmemente, tu fe no sirve para nada. Puedes creer que Jesús vivió en la Palestina del siglo I, que murió en la cruz del Calvario, pero si tu fe no está anclada en la persona y la obra de Cristo, tu fe no te salva, tu fe no sirve para nada. Es una fe como los demonios, que creen y tiemblan. Pablo da gracias por la fe de ellos y también por el amor de ellos. La palabra amor que utiliza aquí el apóstol Pablo en griego es ágape, ágape. Y amados hermanos, esta clase de amor tampoco lo puede generar o producir el ser humano. Esta clase de amor, ágape, es un amor derramado por Dios en el creyente por la obra del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5 lo enseña. Dios ha derramado en nuestros corazones su amor por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice la Escritura. El hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, ¿tiene la capacidad de amar? Sí, en cierta forma sí. Pero su amor es un amor egoísta, es un amor egocéntrico. Se ama a sí mismo y ama a lo suyo. Pero, amados hermanos, cuando una persona nace de nuevo por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios, cuando una persona es salva por la gracia divina, ahora el creyente tiene la capacidad de Dios, por la gracia de Dios, tiene la capacidad, por la gracia de Dios, de amar a Dios, de amar a su prójimo y de amar a sus hermanos en Cristo. El amor, amados hermanos, es uno de los rasgos distintivos del cristiano. El amor a los hermanos es uno de los rasgos distintivos del verdadero cristiano. Cristo lo dijo a sus discípulos momentos antes de ir a la cruz. Unas palabras que están recogidas en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Cristo dijo a sus discípulos lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amados hermanos, el gran distintivo del cristianismo no es la teología, no es el conocimiento, es el amor. El amor. La sociedad que nos rodea va a conocer, va a saber que somos discípulos de Cristo, no por cuánta sabiduría tenemos en teología, o si tenemos un doctorado en teología, o si vamos con una Biblia debajo del brazo.
El mundo va a saber, va a reconocer que somos discípulos de Cristo por el amor. ¿Cuánto amamos? Lo dice Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amados hermanos, una de las evidencias más claras de que hemos sido salvos, de que hemos nacido de nuevo, es que amamos a Dios, a nuestro prójimo y a nuestros hermanos en Cristo. Os invito a la carta primera del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 14 al 18. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 18. Notad lo que el apóstol Juan expresa. Dice así el texto sagrado: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tremendo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tremendo. Cuánta claridad del apóstol Juan. También en el capítulo 4 de esta misma epístola, capítulo 4, versículos 19 al 21. Notad lo que dice el apóstol. 4, 19 al 21 de Primera de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, si no amas a tu hermano, tampoco amas a Dios. Y si no amas a Dios, no has conocido a Dios. Y si no has conocido a Dios, no has sido salvo. No has nacido de nuevo. Estás muerto espiritualmente. Necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El amor no solamente se expresa con nuestra boca. El amor genuino se expresa en hechos. ¿Cómo? Por ejemplo, ayudando a los demás en sus necesidades, sirviendo al hermano, buscando el bien de ellos. Por esta razón, el apóstol Pablo irrumpe dando gracias a Dios por la fe y el amor de los efesios. Porque estas dos virtudes, fe y amor, eran rasgos propios de un verdadero cristiano. ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? A veces decimos que amamos a Dios, pero no amamos al hermano que tenemos al lado. Eso es hipocresía. Si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Y si no amas a Dios, estás muerto en delitos y pecados. Necesitas ser salvo. Ven a Cristo y serás salvo. Versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Nota lo que dice el apóstol Pablo. Pablo ora por ellos, por los efesios. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo no solamente da gracias a Dios por los efesios, sino que Pablo no cesa de orar por ellos, pidiendo a Dios que les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, conocimiento de Dios. La palabra sabiduría en el griego es sofía. Sofía indica la sabiduría de las cosas profundas de Dios. Y el término revelación que usa Pablo en griego es el término apocalipsis. Hace referencia a las verdades reveladas en las santas escrituras. En otras palabras, amados hermanos,
Lo que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios en oración es que los efesios, los creyentes de Éfeso, tengan un mayor y más profundo conocimiento de Dios. Amados hermanos, el conocimiento es fundamental. El conocimiento es indispensable para conocer a Dios y para vivir una vida que agrade a Dios, que dé gloria a Dios. Pero oigan bien, el conocimiento en sí, el conocimiento bíblico, el conocimiento acerca de Dios, no es un fin en sí mismo. El saber mucho no es un fin, es un medio para vivir una vida que agrade a Dios. Y esto lo enseña Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, encontramos otra oración de Pablo por los colosenses. Y notad lo que dice Pablo. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿para qué? Versículo 10. Para que andéis, para que viváis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, necesitamos conocer a Dios, conocer su palabra, no para saber mucho de Biblia, sino para vivir como es digno del Evangelio. Un comentarista dice lo siguiente, dice que Pablo está pidiendo a Dios que los efesios sean provistos de una más profunda penetración en el significado del Evangelio y un más claro discernimiento de lo que significa la voluntad de Dios para sus vidas. Amados hermanos, oremos al Dios de gloria, no tanto por cosas materiales. Es muy común, ¿verdad?, pedir a Dios cosas materiales, por un trabajo mejor, una casa mejor, etcétera, etcétera. Y sin duda, en cierta forma, es lícito, incluso necesario pedir a Dios, a nuestro Padre Celestial, que es nuestro proveedor, para que nos provea de las cosas necesarias, tal como encontramos en la oración modelo del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Pero cuidado, amados hermanos, cuidado con que nuestras oraciones se conviertan en peticiones frívolas. Roguemos a Dios en oración que nos dé más sabiduría para conocerle más plenamente, para penetrar más en el conocimiento de su Evangelio, para conocer más la voluntad de Dios revelada en las Santas Escrituras, y así poder vivir para su gloria. A veces estamos buscando satisfacción en otras cosas y nos olvidamos, amados hermanos, nos olvidamos que es Dios la fuente de todo lo que necesitamos. Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Tu mayor necesidad, mi mayor necesidad, es conocer a Dios y su palabra. Lo repito otra vez. Nuestra mayor necesidad es conocer a Dios y conocer su palabra. La Escritura dice en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y así andan muchos creyentes, perdidos por falta de conocimiento bíblico. Amados hermanos, amada iglesia, necesitamos urgentemente conocer más a Dios a través de su palabra. Oremos a Dios, roguemos a Dios para que dé conocimiento y sabiduría a nuestros hermanos y a nosotros también. Así vivir una vida que dé gloria, en armonía con la voluntad del Señor. Escribe el pastor y teólogo John MacArthur con respecto al versículo 17. Pablo oró por los efesios para que se libraran de estar buscando lo que ya era suyo y que más bien pudieran ver que el Dios grande, que es su Dios también, es la fuente de todo lo que necesitan y que lo tienen dispuesto para ellos si están a su vez dispuestos para recibirlo. Tal actitud requiere que Dios mismo dé a los creyentes sabiduría y revelación. Se cuenta una anécdota de un hombre llamado William Randolph. William Randolph. Este era
un experto coleccionista, y él, al parecer, leyendo en el periódico, leyó acerca de una obra de arte muy importante, muy valiosa. ¿Qué hizo William Randolph? Decidió buscar esta pieza de arte y adquirirla para su colección personal al precio que fuera. Randolph dio instrucciones a su agente personal para que recorriera las galerías del mundo en busca de esa obra que Randolph había determinado adquirir al precio que fuese necesario. Tras varios meses de búsqueda minuciosa, amados hermanos, tras varios meses de búsqueda minuciosa, el agente personal de William Randolph se dio cuenta de que esta obra que andaba buscando, como loco en las mejores galerías del mundo, estaba guardada en uno de sus depósitos desde hacía muchos años. Tremendo, ¿verdad? Este hombre como loco buscando durante varios meses, recorriendo las mejores galerías del planeta para coger esa pieza valiosa para su señor, para su amo, y resulta de que hacía muchos años la tenía guardada en sus depósitos. Así ocurre con muchos cristianos, amados hermanos, que desean buscar más y más cosas en la vida cristiana, creyendo de que no están completos, y desean más de las bendiciones de Dios, más de los recursos de Dios, como si pudieran tener más de lo que ya tienen en Cristo. Esto es falso. No puedes tener más de lo que ya tienes en Cristo Jesús. Dios ha derramado todas sus ricas bendiciones en ti, mi hermano, que estás en Cristo. Dios, cuando te dio a Cristo, te lo dio todo. Por esta razón, no debes ir por la vida buscando cositas, porque ya lo tienes todo en Cristo Jesús. Así ocurría en la iglesia de Colosas. Falsos maestros, como los judaizantes, los gnósticos, se infiltraron en la iglesia de Colosas, enseñando que necesitaban a Cristo más algo más. Cristo más el legalismo, Cristo más un conocimiento oculto superior. Y el apóstol Pablo escribe a los colosenses y les enseña la verdad sublime de que Cristo es suficiente. Oigan bien, iglesia, Cristo es suficiente. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice el apóstol Pablo a los colosenses: mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. Los que estamos en Cristo estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es suficiente y en Cristo estamos completos. Hermano, no necesitas más. No andes buscando en tu vida cristiana otras cosas. Tienes a Cristo, lo tienes todo. Estás completo. Dios ya no te puede dar más. Dios te lo ha dado todo, a su Hijo, a Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, leemos así. Segunda de Pedro 1:3. Dice el apóstol: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Iglesia, oigan bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Ya las tenemos en Cristo. Pero lamentablemente, amados hermanos, vemos a muchos creyentes invertir gran esfuerzo, tiempo en vano, buscando las bendiciones que ya tienen en Cristo. Como este William Randolph. Estaba buscando un tesoro, y lo tenía él guardado. Muchos oran a Dios pidiendo luz, ¿verdad? Señor, dame luz. Cuando Dios ya te ha dado su palabra, que es
lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Algunos piden a Dios fortaleza cuando la palabra de Dios enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos piden recibir más del amor de Dios cuando Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Otros oran a Dios para que extienda su gracia sobre ellos. Más gracia de Dios, cuando su gracia es suficiente en nosotros. Otros piden por paz, cuando dice la Escritura que tenemos paz con Dios y que el Señor nos ha dado su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ya la tenemos. Oran por bendiciones, Señor, queremos bendiciones, cuando Dios en su gracia infinita nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra necesidad primordial es sabiduría y obediencia. ¿Para qué? Para apropiarnos de las bendiciones que el Señor ya nos ha dado. Lo vuelvo a repetir. Nuestra necesidad primordial y por lo que debemos orar es sabiduría y obediencia para apropiarnos de las bendiciones que el Señor ya nos ha dado en Cristo. Pablo ora para que los efesios reciban sabiduría y puedan vivir a la luz de su llamamiento. Ora por tu hermano así, querido hermano. Ora así por tu hermano. Aquí encontramos ese modelo también para orar por los demás, especialmente por nuestros hermanos de la congregación. Ora para que el Dios de gloria nos dé sabiduría y conocimiento de su palabra para vivir a la luz de nuestro llamamiento, a la luz de todas las bendiciones que Dios nos ha regalado por gracia en Cristo. Muchos creyentes viven como pordioseros espirituales. Muchos creyentes viven como mendigos espirituales teniéndolo todo en Cristo. Recuerda, si estás en Cristo, lo tienes todo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, Romanos 8:17. Pero ¿saben por qué hay muchos creyentes deambulando por la vida cristiana como pordioseros espirituales? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque nos falta conocimiento de Dios. Nos falta conocimiento de su palabra y sabiduría para vivir como es digno del Evangelio. Versículo 18, Efesios 1:18. Pablo también ora por ellos para que sean alumbrados los ojos de su corazón. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La Biblia de las Américas lo traduce así: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Un autor comenta muy bien este versículo, comentando que esta expresión nos indica que Dios, por su Espíritu, ya los iluminó previamente a los efesios, con una luz que continúa en el presente brillando. Pero Pablo ora no solo para que esa luz se mantenga, sino también para que crezca, a fin de que comprendamos la esperanza que tenemos en Cristo. Al igual que los efesios, nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, en el momento de nuestra conversión, en el momento en que Dios nos salvó por gracia, el Señor nos iluminó por su Espíritu. Recordemos de que estábamos cegados por el pecado, por nuestra depravación, y además el Dios de este siglo, Satanás, nos tenía cegados. Escucha lo que dice la Biblia. Os invito a 2 Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero notad el versículo 6. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios en su gracia y soberanía nos salvó, y fue en ese momento cuando su Espíritu nos iluminó para comprender la verdad del Evangelio. Pero hermanos, oremos, sigamos orando para que esta iluminación
crezca en nosotros con el propósito de que comprendamos bien cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pablo ora para que Dios les alumbre el entendimiento con respecto a las verdades gloriosas de la elección, la predestinación, la adopción, la redención, el perdón, la sabiduría, la inteligencia, la herencia, el sello y las arras del Espíritu. Todo esto que tenemos ya en Cristo. Y puede ser, amado hermano, puede ser que en el presente atravieses por momentos difíciles. Andamos en un mundo caído, un mundo afectado profundamente por el pecado. Andamos como peregrinos en este mundo. Y puede ser que atravieses por momentos difíciles en tu experiencia, por aflicción, prueba, incertidumbre. Pero si tienes a Cristo, tienes esperanza. Colosenses 1:27. Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. ¿Tienes a Cristo? Tienes esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. Sus promesas son inmutables, inamovibles y son seguras, porque fiel es el que prometió. Pablo ora para que Dios nos ilumine para comprender bien todo el plan de salvación que comienza con la elección en la eternidad pasada y culmina con la glorificación en la eternidad futura. Versículo 19. Notar por qué también Pablo ora, para que entiendan bien el poder de Dios en sus vidas. Versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Pablo también ora por los efesios para que les dé sabiduría, entendimiento del gran poder de Dios. Esa omnipotencia absoluta garantiza nuestra herencia eterna. Dios nos ha prometido una herencia eterna, ¿verdad? Pues su poder, que es infinito, garantiza que recibamos esa herencia. Esa omnipotencia divina que actuó para resucitar a Cristo entre los muertos es el poder que actúa también en nosotros los creyentes. Ese poder divino hará posible nuestra glorificación. Él nos salvó, Él nos sostiene y Él nos glorificará. Y es su poder, el poder de Dios, lo que garantiza que entraremos por las puertas de la eternidad. El Dios soberano, el Dios omnipotente Él hace posible que todo lo que Él nos ha prometido se cumpla perfectamente. Él va a llevar a cabo su obra. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos queridos, oremos a Dios para que nos dé entendimiento, para comprender mejor el poder de Dios. Iglesia del Señor, nada ni nadie puede frustrar el plan de Dios. Nada ni nadie puede impedir que Dios lleve a cabo su obra en nosotros. Nada ni nadie puede arrebatarte la herencia celestial y eterna que Dios tiene reservada para su pueblo, porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es soberano. Dice un comentarista lo siguiente: el creyente que ha sido llamado a esperanza puede descansar confiadamente en la seguridad de que todas las promesas de Dios serán definitivamente cumplidas, porque además de que Él lo promete, también Dios tiene la capacidad operativa más que suficiente para llevarlo a cabo. Y uno puede pensar lo siguiente: está muy bien, Luis, lo que estás diciendo, muy bonito, muy teológico, muy bíblico, glorioso, lo creo, pero ¿cómo puedo enfrentar la adversidad? ¿Cómo puedo enfrentar yo la prueba, la aflicción que atravieso, la tentación, el pecado que me asedia? Amado hermano, puedes hacer frente a todo esto con el poder omnipotente del Dios Todopoderoso. Puedes hacer frente a todo esto con el poder omnipotente del Dios Todopoderoso. Ese poder infinito que actuó en nuestra salvación para salvarnos y librarnos de la esclavitud del pecado. Un paréntesis: Dios usó más de su poder en nuestra salvación que en la creación del universo. Dios habló y el universo fue hecho. Pero para salvar a un hombre, Dios usa más su poder, porque el hombre está totalmente depravado por el pecado. El hombre se resiste. Y además, Satanás lo tiene esclavizado.
se requiere de un poder infinito para salvar a un hombre. Y Dios usó su poder para salvarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, ese mismo poder que Dios usó para salvarte está a tu disposición. Sí, hermano, oíste bien. Ese poder que garantiza nuestra herencia eterna, ese poder hace también posible que podamos salir adelante, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar de la tentación. Tú no puedes enfrentar la aflicción por ti mismo. No puedes enfrentarte a la prueba, a la tentación. Eres muy débil. Somos muy débiles, amados hermanos. Pero en Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo, amado hermano. Con el poder de Dios puedes salir victorioso de la tentación. Puedes salir victorioso de la prueba. Puedes hacer frente a la adversidad más oscura. Oigan bien. En dependencia del poder de Dios, puedes hacer frente a la adversidad más oscura. Con su omnipotencia puedes vivir. Oigan bien, con el poder de Dios puedes vivir a la luz de tu llamamiento, como un hijo del Rey de Reyes y para su gloria. Hermano, aférrate al poder infinito de tu Padre Celestial. Vive en dependencia de su gracia y su poder. No quieras vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas. Oigan bien, no quieras vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas. Morirás en el intento. Es un suicidio. Vive en dependencia de Dios. Y puedes decir, no puedo soportar la carga. Hermano, echa tus cargas sobre los hombros del Cristo omnipotente. Echa tus cargas sobre los hombros del Cristo omnipotente. Él, este Cristo glorioso, tiene cuidado de ti, querido hermano. Y para concluir, quisiera citar algunas aplicaciones prácticas que se desprenden de este pasaje. Hermano, cultiva una vida de oración. Cultiva una vida de oración. La Escritura nos insta a orar sin cesar. Primera a Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice el texto sagrado? Orad sin cesar. Veamos lo que dice también Efesios 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cultiva una vida de oración. Cultiva la acción de gracias en tus oraciones ante Dios. Primera a Tesalonicenses 5:18. Dice la Escritura, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, hermana, da gracias al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida, por la salvación que te ha regalado en Cristo por pura gracia, por todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu alma. En tercer lugar, gózate. Oigan bien, gózate cuando veas que tus hermanos manifiestan fe genuina en Cristo y amor a los hermanos. Da gracias a Dios por ello, como hacía Pablo. Ora por tus hermanos para que Dios les dé entendimiento, conocimiento y sabiduría para conocer más a Dios a través de la Biblia y poder vivir vidas que glorifiquen a nuestro Rey. Y por último, ora a Dios por nuestra necesidad primordial, que es, como hemos dicho antes, sabiduría y obediencia. Oremos a Dios para que nos dé a nosotros y también a nuestros hermanos sabiduría y obediencia para apropiarnos de las bendiciones que el Señor ya nos ha dado en Cristo. Así debes orar por ti y por tus hermanos. Y si alguien no tiene a Cristo, hemos dicho de que Pablo da gracias por la fe que los efesios tienen. Es una fe anclada, aferrada a Cristo como Salvador. Si alguien no tiene a Cristo, puede venir hoy a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Solo Cristo salva al hombre. No hay salvación fuera de Cristo. Ven con tu fe,
Pon tu fe, mejor dicho, pon tu fe y confianza en Cristo. Que tu fe esté anclada en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esa es la fe que agrada a Dios, la fe anclada en Cristo. Y si pones tu fe en Cristo, y si vienes arrepentido ante el trono de Dios, el Señor va a perdonar todos tus pecados y te va a dar el don, el regalo de la salvación y la vida eterna. Oremos al Señor.